¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas como siempre. Soy Mentor en Acciones con este video del 21 de junio del 2016, en donde, independientemente de lo que está sucediendo en los mercados, que es bastante, es decir, hay incertidumbre respecto a si el Reino Unido, la Gran Bretaña, sale o no sale de la Unión Europea. Afortunadamente la Fed está reconociendo que avance de su economía no es tanto como esperaban, lo cual hace que se retracte la Fed una vez más de la posibilidad de incrementar las tasas de interés. Todo va a incidir en lo que les voy a comentar. El día de hoy, una vez más, quiero enfocarme en el Salón de la Fama o en el Salón de la Vergüenza, y específicamente en este último. ¿Por qué? Porque el buen inversionista debe alejarse de los riesgos y debe entender lo que sucede en Wall Street, en la Bolsa Mexicana de Valores o en cualquier ámbito financiero en el que esté participando. Mi misión, como lo he repetido en muchas ocasiones y como lo voy a enfatizar nuevamente al final de este video, es ayudarlos y ayudarlas. Yo soy totalmente independiente, no trabajo para ninguna casa de bolsa, para ninguna emisora. Yo realmente aquí estoy para tratar de balancear, de equilibrar el partido y que no te dejes llevar por comentarios tendenciosos. Aquí vas a aprender a invertir. Y más que nunca creo que en un entorno de muy bajas tasas de interés, en donde debes de tener cuidado, requieres de alguien que te oriente, que te guíe, que vaya de la mano contigo muchas veces a la semana, varias veces a la semana, viendo emisoras tanto en México como en Estados Unidos. ¿Para qué? Para ofrecerte una gama de inversiones, quizá porque es el único lugar en estos momentos que te ofrece la posibilidad de ganar dinero. Obviamente invertir en el banco es una tontería, pero no nos desviemos. El día de hoy vamos a ver casos muy importantes. Yo diría que el más importante es ICA. Vamos a ver lo que ha hecho Televisión Azteca, que es meterse más a fondo en el Salón de la Vergüenza, simplemente como un repaso. Y vamos a ver el caso de Tesla. Aun cuando los he colocado en este orden, voy a empezar por el último, voy a empezar hablando de Tesla. Antes de entrar directamente a Tesla, te muestro esta gráfica, que es el rendimiento del bono del Tesoro en Estados Unidos, un bono de 10 años. En el margen derecho puedes ver que actualmente este bono está rindiendo 1.697. Este índice está diseñado de tal manera que lo único que tienes que hacer es recorrer el punto decimal un lugar hacia la izquierda, y ese es el rendimiento que está teniendo el instrumento que sirve de base como marco de referencia. Es contra lo que se mide el rendimiento de hoy por hoy el instrumento más seguro. Prácticamente tiene un riesgo de cero, no tiene riesgo cero, pero para todos los efectos prácticos así se le considera como el instrumento menos riesgoso. ¿Por qué digo prácticamente cero? Pues porque imagínate el escenario en el que Estados Unidos deje de pagar su deuda. Bueno, pues entonces este mundo no sería lo que es hoy en día, pero no vamos a entrar en temas filosóficos. Simplemente basta decir que el rendimiento está bajando cada vez más, lo cual quiere decir que el dinero tiene que buscar algún rendimiento. ¿Y en dónde lo busca? Pues necesariamente en el mercado de valores. El Standard & Poor's, después de haber caído drásticamente en dos ocasiones, como lo hizo aquí y aquí, y en su oportunidad analizamos esos casos, pues está prácticamente al mismo nivel en donde se encontraba en su punto máximo. Quien lo quiera ver positivamente lo puede hacer, y quien lo quiera ver negativamente también lo puede hacer. Lo que sí es un hecho es que esta tendencia, este rally de muchos años o de varios años, ya no sigue. La tendencia es lateral, el mundo cambió drásticamente a partir de finales del 2015. Este es un nuevo entorno, y más aún, fíjate, cuando la marea sube a lo largo del pasado, esta levanta todos los botes, pero en un entorno bien diferente como ha sido todo lo que va del 2016 y gran parte del 2015, aquí se requiere de más destreza. Esa es mi labor, tratar de compartir contigo 30 años de experiencia en trading. Y entonces,
hacer de este mercado lateral un mercado que te deje dinero. Con esta introducción déjame entrar a Tesla y ahorita vas a ver todas estas líneas. Las voy a utilizar para efectos de mostrarte lo que ha estado pasando. Estamos primero analizando Tesla y aquí puedes observar que esta es una gráfica semanal en donde cada una de estas velas o barras representa una semana de cotizaciones. Este máximo histórico ya se presentó en 2 ocasiones, esto se llama una doble cima, y esta doble cima, por lo general, le da la indicación a los analistas técnicos como a mí de que este es el final de la carrera ascendente. Tesla la he mencionado en muchas sesiones de estrategia como una empresa de periodicazos, de encabezados, de noticias rimbombantes. Todo mundo está siguiendo Tesla. Bueno, pues déjame desmitificar un poquito todo el tema de Tesla, como lo voy a hacer con las otras emisoras que mencioné. Ahora paso a la gráfica representada por barras que representan un día de cotización. Este es el diario de lo que ha sucedido hasta el día de hoy, 21 de junio. ¿Ok? El pasado 18 de mayo, vamos a situarnos justamente aquí. Casi un mes ha pasado. Tesla reportó a la bolsa y reportó que haría una oferta secundaria, es decir, ya hizo su oferta primaria y estas son las acciones que se cotizan. Una oferta secundaria es volver a ofrecerle al mercado sus acciones. Y esta oferta era por aproximadamente 2 billones con B de bueno, 2 billones de dólares. El señor Elon Musk, que es el director general, el fundador, uno de los principales accionistas, el director general, estaba realmente vendiendo sus acciones. En conjunto, Goldman Sachs, una correduría, había dicho 2 semanas antes de ese día 18, ojo, tengamos las fechas muy presentes, 2 semanas antes, había dicho Goldman Sachs que no sería necesario hacer tal oferta secundaria. Todo esto se publicó y no obstante, 2 semanas después se retracta. ¿Por qué? Porque es un agente colocador. No sé si logras percibir, pero aquí empieza a haber un mal olor en el ambiente financiero que ahora vamos a ver con más detalle. Una cadena de televisión, la CNBC, estuvo haciendo comentarios, obviamente, a favor y en contra de tal operación. ¿Y por qué a favor y en contra? Porque realmente los comentaristas no saben nada y de esa manera no quedan mal con nadie. Ellos informan conforme se mueve el viento y pues no tienen el conocimiento, y lo que pasa es que esos comentarios tendenciosos, carentes de fundamento, lo que hacen es, más que otra cosa, desinformar o malinformar al inversionista. Nuevamente ves aquí mi labor y por qué lo hago con muchísimo gusto. Lo que todos saben, y perdóname el comentario coloquial, es que Tesla está pasando aceite. Ahora sí que como un chiste, pero Tesla está pasando aceite y lo que quiere decir es que tiene una hemorragia de cash que no ha podido detener, además de tener una deuda monstruosa. ¿Te suenan familiares estos dos fenómenos? Falta de cash para pagar sus deudas y una deuda que se está haciendo cada vez más abultada. Bueno, mantén esto en mente para cuando hablemos de ICA. Olvídate de Elon Musk, y aquí viene también el tema del salón de la vergüenza. No puedes confiar en un Chief Executive Officer, no puedes confiar en el director general, uno como Elon Musk, que tanta fama y tanto renombre ha tenido. Ya se encargó él de crearse a sí mismo una bien ganada reputación de un Chief Executive Officer al que nadie puede creer. Los reportes que ha dado a la bolsa, sus múltiples engaños han quedado más que evidenciados. Por otro lado, Goldman Sachs incluso, fíjate, subió la calificación a Tesla. Goldman Sachs siendo un agente colocador. Se le llama una muralla china a lo que existe en el banco de inversión
y el área de corretaje o de casa de bolsa de los bancos. La muralla china, supuestamente, dentro de un banco que va a hacer una colocación, pues no tiene por qué saber, en teoría, la calificación. Pero olvidémonos de eso, esas son cosas que suceden y han sucedido a lo largo de muchos años. Vuelvo a repetir, Goldman Sachs le subió la calificación a Tesla, así se las gastan en Wall Street. Pero por eso estoy yo aquí, para ayudarte a saber, a entender y a que ganes dinero, evitando este tipo de manipulaciones, por no decir otras cosas. Goldman Sachs le puso, fíjate, la barrabasada, un precio objetivo de $250. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Así te dejan colgado de la lámpara diciéndote que esta acción va a subir aproximadamente un 14%. Te dan la expectativa de que va a llegar a los niveles en donde estuvo anteriormente, que a su vez son inferiores, y el mercado se está dando cuenta, si tú quieres ver esta línea, en donde estoy colocando primero esta que tenía yo aquí abajo, estoy colocando ahora cada línea en su lugar. Esta primera nos da un resultado de que a lo largo de que desde febrero del 2014 hasta el día de hoy, su rendimiento ha sido negativo menos 1.8%. O cero si tú quieres, porque si yo muevo esta línea, obviamente el cálculo se hace diferente. Pero vamos a suponer que es horizontal y por lo tanto considerémoslo en cero. Después vemos que tiene aquí un máximo histórico. Perfecto. Esa doble cima que antes les mencioné. Y también estamos viendo que no está llegando a esos niveles. Cada vez los máximos son más bajos. Ahora, ¿cuánto le falta desde esa media para llegar hasta su máximo? Esta línea quiere decir que hay un 20% todavía que podría crecer. Sin embargo, también estamos viendo que tiene un descenso de 42%. Aquí empiezas a ver la importancia de saber los riesgos que puedes enfrentar si no tomas la decisión a tiempo. Nuevamente, esa es una de mis misiones, es uno de mis objetivos, darte el timing perfecto, tanto de entrada como de salida. Ahora, desde su punto máximo hasta su punto mínimo, también perdió, si no te saliste a tiempo, 45%. Después de perder 45%, hay gente que todavía se atreve a entrar a esta acción simplemente porque Goldman Sachs, que tiene una gran reputación, te dice que llegará a 250. No es ningún secreto porque 250 es un límite a donde había llegado antes. Lo interesante es que esto le encanta a las corredurías, porque se encargan de hacer ofertas públicas, ya sea primarias o secundarias, y no les importa a quién se llevan entre las patas. Y perdón la expresión tan corriente, se llevan entre las patas, ¿por qué? Porque empiezan a quién le van a vender. Primero le dicen a sus cuates. Por eso a la gente no le gusta Wall Street. Pero hoy por hoy y por el futuro próximo es el único lugar en donde se puede invertir con buenos rendimientos, dado que las tasas de interés no van a subir para nada en el futuro próximo. Entonces, tienes que aprender haciendo, tienes que aprender ganando y tienes que hacer uso de alguien imparcial como yo y objetivo, que tenga independencia mental. Goldman Sachs y Morgan Stanley ambos son agentes colocadores. ¿Crees que le darían al mercado en general información pesimista? Claro que no. Se estarían dando un balazo en el dedo, piénsalo. El hedor ya empieza a llegar hasta acá. ¿Qué crees que hacen Goldman Sachs y Morgan Stanley con sus clientes favoritos? Les dice que vendan, es decir, primero les ofrecen las acciones, como son los agentes colocadores, y luego que las vendan. ¿A quién le van a vender? Pues los grandes inversionistas y las casas de bolsa que toman posiciones propias, se las van a vender a los inversionistas individuales, tú y yo y muchos millones de otras personas, a los incautos y a las incautas que no saben por dónde caminan o que les hacen caso a algunos asesores financieros. Mira,
Respecto a Tesla y respecto a ICA, no tengo mucho más que decirles y solo me estoy tapando la nariz. Vamos a ver cómo exactamente este comportamiento turbio, por llamarle de alguna forma respetuosa, se traduce en el caso de ICA. Bueno, pues aquí tienes esta gráfica. Los últimos días han sido verdaderamente vergonzosos. Mira, episodios vergonzosos yo podría empezarlos a marcar a partir de noviembre del 2015. Esta fue una caída estrepitosa detenida por la Bolsa Mexicana de Valores en función de que ICA estaba en quiebra. Una empresa en quiebra, y fíjate que aquí los bandazos son todavía más drásticos que en el caso de Tesla, por razones obvias en las que no voy a entrar aquí, pero esas razones las converso con los miembros de Mentor en Acciones en las sesiones de estrategia. Pero el hecho es de que aquí se detuvo una hemorragia y me resulta sorprendente, y así lo mencioné en su momento, que haya repuntado hasta acá, derivado simplemente de comentarios en la prensa. Enorme riesgo, enorme error garrafal haber confiado en la prensa, que decían que sí, que les iban a reestructurar la deuda, que Pemex le iba a asignar nuevos contratos, bla bla bla. ¿Qué sucede? Pues resulta que todos los que empezaron a comprar aquí te dejan caer al día siguiente. No pasan ni una semana cuando la caída es todavía mayor y rebasa los niveles anteriores que tenía, teniendo un declive terrible, teniendo una debacle y marcando un nuevo mínimo histórico que viene desde más de los 12 pesos. La pérdida de valor es monstruosa, pero hubo gente que aquí se metió y que ya empezó a perder y empezó a perder, pero no obstante, hubo quien se volvió a meter cuando alguien hizo correr un rumor que produjo esta vela, esta barra, de más de un 40%, teniendo que parar otra vez la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores. Al día siguiente, otro crecimiento absurdo y especulativo. Aquí, a partir de este momento y hacia acá, todo esto es especulación. Todo esto es una vergonzosa especulación, así te lo digo. Una manipulación que no debiera permitirse. Y mucho menos que ICA permanezca dentro del índice de precios y cotizaciones. Ahora voy a entrar al detalle de por qué. Aun cuando el peso específico de ICA es prácticamente nulo, no deja de ser para el inversionista extranjero, institucional, amateur o profesional una información equivocada. Pero no entremos en las cuestiones filosóficas del diseño de los índices. Baste con decir que esta estrepitosa subida fue netamente especulación basada en rumores y nada más. Y como estos rumores son rumores, cuando empezó a verse la realidad, bien dice el dicho en Wall Street, compra el rumor y vende la noticia. Bueno, pues empieza a caer y más o menos se detiene y empieza a tener ya más o menos un patrón estable de máximos cada vez menores y de mínimos cada vez menores con una tendencia a la baja. ¿Para qué? Pues nuevamente para que venga un tiradero de acciones muy rápido, marcando un tercer piso cada vez más profundo. Este es un pozo sin fondo. Fíjate cómo ha caído a niveles cada vez más bajos y de ahí nuevamente se presenta esta especulación. Fíjate la magnitud y la breve duración que tienen estas velas. Solamente 2 días para que al tercer día exista esta vela de color rojo y de allí una nueva caída. ¿Y qué es lo que sucede? Ni más ni menos. Estos últimos 3 días han sido otra vez la misma historia y hay gente que todavía cae en manos de especuladores, en manos de agiotistas, en manos, bueno, no te sé decir de quién, pero esto es lo más pésimamente masajeado, la peor imagen que puede dar la Bolsa Mexicana de Valores, teniendo en su índice esta empresa que es solamente especulación. Es peor que volados, es
como ir a Las Vegas. No me digas que no puede ser que después de 2 días de alza de 40% empiece el tiradero. Estos están jugando. Los que ganaron aquí, que se arriesgaron, porque son muy ávidos de hacerlo, porque tienen la posibilidad de hacerlo, empiezan luego a vender. Lo que sí, salen las noticias, ICA sube 30%, ICA está subiendo 20%. La mayor parte de la gente le habla a las casas de bolsa, oye, cómprame, pues te hacen caso y compras a través de tu casa de bolsa. ¿Y qué acabas teniendo? Una pésima inversión. En el índice de precios ya vimos lo que sucede en ICA y ya lo dijimos en Tesla. Y yo me sigo tapando las narices porque esto apesta. Vamos a ver por qué es irrelevante, poco significativo y pésimo mecanismo de información para la toma de decisiones el índice de precios y cotizaciones. No me voy a detener en todo, pero fíjate lo absurdo. Tienes aquí un ICA, por ejemplo, que tiene un peso específico de 0.07%. ¿Ok? Y esto es a partir de enero del 2016, es bastante reciente. Y por otro lado tienes un montón de poca valía, y de repente te encuentras con que América Móvil tiene 11% y 13% FEMSA. Empresas como FEMSA se mueven muy poco. Y entonces, cuando el índice de precios y cotizaciones se mueve, no se mueve lo suficiente, tiene dos filos, tiene dos caras. Con ICA, teniendo movimientos como los que tiene, obviamente no impacta en el índice de precios y cotizaciones con 0.07% de peso. Y entonces esto desvirtúa la información que te da el índice de precios y cotizaciones. Entonces, ¿para qué está ICA aquí? Me pregunto para qué está. Me pregunto para qué está Electra cuando ha tenido, bueno, ya no digamos Electra. ¿Por qué está aquí Olmex? También con un porcentaje muy poco significativo, cuando esta empresa está en el entredicho, en un tema de muy evidente, flagrante y gran escándalo de corrupción. Entonces te das cuenta que tomar decisiones con base en el índice, o peor aún, invertir en el índice de precios y cotizaciones, no está teniendo para mí ningún sentido. Y por eso es que yo me dedico día tras día, video tras video, a darte información. Los números son fríos, son desapasionados. Veamos el caso nuevamente del Salón de la Vergüenza, y esto es atribuible al director general. Ya hubo un cambio de director general en Azteca y de nada ha servido, y ahorita te voy a mostrar por qué. Ya viste la gráfica anterior, una verdadera vergüenza. ¿Qué es lo que quiere un capitalista? El rendimiento de su inversión, apreciación. Y la labor, el trabajo de un director general es hacer que la inversión de sus accionistas, de los socios, suba. Del 2011 al 2013 mantiene más o menos su valor entre 9 y 8 pesos TV Azteca. En el 2013 baja 42%, en el 2015 hasta agosto bajaba 70%. De esa última hasta la fecha, mejor ya no sigo viendo porque me da vergüenza. Y aquí la tienes, TV Azteca. Fíjate nada más el camino que ha seguido, como te mencionaba, estable, una caída, empieza la debacle, sigue la debacle, y pasan los años y nadie hace nada. Me extraña que alguien todavía tenga acciones de TV Azteca. Me extraña que alguien quiera comprar en momentos como este, simplemente porque esto es producto de especulación, igual que este otro círculo que estoy trazando. Entonces, como ves, en mi opinión objetiva, estas son empresas que pertenecen al Salón de la Vergüenza, sus directores las han llevado allí, y mucha influencia tienen las casas de bolsa, porque está en las casas de bolsa promover las acciones con quienes tienen el contrato para hacerlo, y esos contratos son perfectamente válidos, también son perfectamente legales. Contratas a una casa de bolsa para que sea el market maker, y la casa de bolsa empieza a comprar y a vender y empieza a tratar de darle liquidez a las acciones. Para concluir este video, simplemente veamos que una empresa como Televisa, si bien no ha tenido buen desempeño
recientemente, en esta gráfica de 5 años, vemos cómo durante los primeros 2 o 3 más o menos iban dando rendimientos siempre mejores Televisa, sin duda. Una época muy buena y hay una divergencia entre TV Azteca y Televisa. Y cuando Televisa empieza a flaquear, cuando menos se detiene. En el curso de 5 años Televisa te da un rendimiento positivo de 67%, que pudo haber sido de 100% si te hubiera salido a tiempo, pero en fin. Mientras que el valor de TV Azteca ha disminuido 77%. Esta gráfica la presento aun cuando es más relevante porque son 10 años. Hay todavía quien piensa que la inversión debe de ser de muy largo plazo y así te lo venden muchas casas de bolsa. Es que tú debes de invertir pensando en el futuro de tus hijos, la escuela, la casa que quieres comprar en 20 años, lo que tú gustes y mandes. El horizonte de largo plazo no existe. No te dejes llevar por esos comentarios. Para hacer dinero necesitas trabajar. Necesitas estar en un negocio. Tú dedícate a lo que haces todos los días. Déjame a mí resumir la actividad del mercado para que solamente puedas dedicarle 20 minutos, media hora de tu tiempo a ganar dinero. Pero eso sí, las inversiones de 10 años, las ves aquí, la divergencia sigue siendo la misma, pero no debes de mantener una inversión ni 10 años ni 5 años. Estos ya no son tiempos de mantener tu inversión 10 años, 5 años, 2 años. No, necesitas ser más activo y más activa. Requieres invertir un poquito de tu tiempo para que tu inversión gane dinero. Y dedicarte, como te digo, a lo que normalmente haces. Esa es mi labor, eso es lo que yo quiero. Ayudarte a ver el mercado como es y darte la facilidad de que como si manejaras tu negocio. Empleado que no funciona, pues a descansar. Un jugador en un partido que no está dando un buen rendimiento, pues que se vaya a la banca mientras descansa y metes a un refuerzo, alguien que te dé resultado. Exactamente hacemos nosotros eso en Mentor en Acciones. Reconformamos portafolios, reconformamos posiciones lo más frecuentemente que sea necesario, no excesivamente desde luego, para darle cierta permanencia y sí, cierto horizonte de mediano y de largo plazo. Pero no puedes pensar que el largo plazo ahora es de 1 año o de 2. El largo plazo, hoy en día, porque el mundo ha cambiado, es de 6 meses, de 8 meses o 9. Así es que, para concluir, mi misión es educar, desmitificar el mercado de valores, tratar de liberar el campo de juego para que puedas invertir como lo hacen los profesionales. Yo te doy las herramientas que usamos los profesionales y son herramientas que he adquirido y que he filtrado a lo largo de 3 décadas. Yo lo que quiero es que ganes dinero y en última instancia hacerte un o una manejador o manejadora del riesgo para que evites el riesgo, para que lo minimices. Y como siempre me despido de ti esperando verte en los videos gratuitos o en las sesiones de estrategia para los miembros de Mentor en Acciones y en las recapitulaciones de fin de semana, que son videos un poquito más largos cuando le puedes dedicar algo más de tiempo. Como siempre, un gusto estar contigo y agradezco mucho la atención que le dedicas a mis videos. Nos vemos en el próximo.